Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada a Marianela Balbi, quien es directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, más conocido como IPIS. Esta es una organización no gubernamental que trabaja por una Venezuela que acceda a un disfrute pleno de la libertad de expresión y del derecho a la información. Me acompañan hoy María Clara Roballo. Hola, María Clara. Hola Alejandro. Ronald Rodríguez Alejandro, gracias por la invitación. y Chomin Las Heras. Hola, Vamos Alejandro, a un comenzar, saludo a todos. muy bien, vamos a comenzar. Marianela, Venezuela atraviesa una coyuntura particularmente complicada. ¿Cuál es tu descripción en términos gruesos de la situación actual en materia de libertad de información? Gracias Alejandro, gracias a todos los miembros de Diálogo Ciudadano por esta invitación y esta oportunidad de conversar sobre la situación de Venezuela. Pues nunca en 22 años que tenemos funcionando la organización en Venezuela habíamos tenido 14 periodistas detenidos. Eso es lo primero que debemos decir, ¿no? Hay una situación muy grave de detenciones arbitrarias de periodistas, a la que se une una gran censura que ha estado permeando, no de ahorita, empezó en todo el contexto electoral, en la precampaña, en la campaña misma, unas desigualdades tremendas entre el acceso a los medios para la libre expresión, para la campaña en términos competitivos, y a ello se ha unido bueno, esta situación de represión en el marco de las elecciones, especialmente agudizada en el tiempo postelectoral, en el marco de las protestas, y pues ha continuado en este contexto de mucho caos en el que se están dando situaciones que no habíamos visto nunca, como son, insisto, las detenciones arbitrarias, donde, al igual que otros ciudadanos, están caracterizadas por la falta de acceso a los familiares, la falta de acceso a los detenidos, la situación de vulnerabilidad y sobre todo de aplicarles delitos muy extremos, como son, por ejemplo, la incitación al odio, la incitación a la violencia, el terrorismo, como se está aplicando a todos los demás ciudadanos, ¿no? Y eso pudiera resumir la aguda crisis y la profundidad de la crisis que estamos viviendo en el tema de libertad de expresión. Mira, Marianela, ustedes en IPIS acaban de publicar un informe titulado Periodistas en el exilio, aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, ¿no? Entiendo que Sí. es como uno de los primeros estudios que se hace sobre los periodistas venezolanos que han tenido que abandonar el país por una u otra razón. ¿Por qué se van los periodistas venezolanos del país? ¿En qué condiciones viven? ¿Cuántos son? ¿Qué contienen de forma resumida este informe? Bueno, este informe nosotros decidimos hacerlo a raíz de una invitación que nos hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para justamente ver cómo estaba la situación de los periodistas, no solamente en Venezuela, en todos en los países de América Latina, de América, en el exilio, ¿no? A raíz de las crisis en Nicaragua y de la situación también en Cuba, ¿no? Nos dimos cuenta que nosotros no llevábamos ese registro, no teníamos esto como, digamos, de una manera sistematizada. Y entonces lo primero que hicimos fue convocar a más de 320 periodistas que inicialmente enviamos una primera convocatoria, encuesta. De eso concluimos en 181 periodistas que respondieron en profundidad el estudio que nosotros estábamos haciendo para conocer fundamentalmente la coyuntura y las causas que motivaban la salida de Venezuela de todos estos periodistas. Y el 85%, es decir, 155 de esos 181, indicaron como una razón determinante para emigrar las restricciones en el ejercicio del periodismo en Venezuela.
es decir, vinculado directamente con la violación a la libertad de expresión, el derecho a la información, el acceso a la información, las amenazas, el hostigamiento judicial. Esas son las razones fundamentales para que los periodistas, en este 85% de ellos, o sea, decidiera emigrar. Y a ello se une otro gran número que, producto de lo que es la situación de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que se traduce en la precariedad, justamente en la depresión económica, en las condiciones en las que se trabajan no solamente los periodistas, todos los venezolanos, también obliga entonces a una huida, vamos a decir así, que no es estrictamente económica, sino que viene dada por ejemplo, el cierre de su espacio laboral, el cierre de los medios, quedan desempleados, se cierran las posibilidades de conseguir un trabajo con una remuneración digna, con unas condiciones laborales que permitan una carrera laboral importante, ¿no? Estos migrantes, estos periodistas que además tienen una condición especial justamente y es así eh, protegida por todos los recursos y por todas las instituciones internacionales, se están ubicando principalmente en Estados Unidos, España y Colombia. Son los tres lugares en los que los periodistas en el exilio, los periodistas venezolanos en el exilio están escogiendo para llegar. Pero ahí hay otra cifra que nos llama mucho la atención. Y es que el 60% de estos periodistas no hace periodismo en estos países. Entonces significa no solamente una merma de profesionales que incluso muchos de ellos con grandes, ya un trabajo detrás desarrollado, es difícil la incorporación, insertarse en las nuevas sociedades, insertarse en el país de acogida y sobre todo es muy difícil continuar haciendo periodismo desde el exilio porque, bueno, están marcados primero por una necesidad de sobrevivencia, segundo, por una necesidad de establecer una identidad más o menos estable, ¿no? De insertarse de una manera formal en esas sociedades y todo eso se vuelve muy, muy cuesta arriba. Entonces vemos este estudio que nos ha arrojado esas cifras en primer lugar, ¿no? Marianela, y justamente el estudio también recoge una serie de recomendaciones para proteger, para acompañar el periodismo y a los periodistas. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones más relevantes que este estudio recoge que nos pudieras contar? Sí, nosotros en un primer lugar estamos bueno, muy movidos por la necesidad de que el periodista primero reconozca su función en tanto actor principal de la libertad de expresión, de ejercer la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, de lo que esto significa además para la defensa de otros derechos, ¿no? Entonces, una parte importante es que estos periodistas tomen conciencia de que no son unos migrantes normales, vamos a decir así, o tienen una función distinta y tienen una función adicional. Entonces, porque la función nuestra de los periodistas justamente es eso, es defender derechos, aunque no sea una causa, ni seamos militantes ni activistas de derechos humanos, sí somos defensores de derechos porque estamos dando digamos, esa voz a las víctimas, estamos visibilizando situaciones de violencia contra los derechos humanos. Entonces, sí creemos mucho en incluir a los periodistas venezolanos en esta formación en el tema de derechos humanos, en el tema del autocuidado, en el tema de la seguridad, en la búsqueda de establecer redes fuertes en los lugares de acogida donde estén para poder justamente tratar de insertarse en una sociedad que los primeros meses suelen ser los más complejos. En esas redes también intentar no perder el pulso del país, no perder lo que más pierde un periodista cuando se exilia, cuando sale o sea, nosotros trabajamos en el terreno, entonces se pierden las conexiones, se pierden las fuentes, esas fuentes que ha ido levantando, que ha ido construyendo día a día con la confianza, con los vínculos, eso se desmembra, ¿no? Eso se rompe ese tejido y eso es mucho de lo que los periodistas en el exilio nos revelaban en el estudio, o sea, la necesidad de sentirse parte de una red, parte de un colectivo que pueda permitir continuar haciendo el trabajo desde donde sea que estén, ¿no?
Marianela, una característica que se nota, por lo menos en Colombia, de la presencia de los periodistas venezolanos es que están en muchos medios. Digamos, uno ve a los periodistas venezolanos por el trabajo que hacemos desde Diálogo Ciudadano y desde el Observatorio de Venezuela. Yo creería que no hay un solo medio colombiano donde no haya un periodista venezolano, desde la producción hasta la dirección, pasando por toda la parrilla de medios, siempre hay una presencia venezolana. ¿Cómo ven ustedes la incidencia que tiene la presencia de periodistas venezolanos en que no, digamos, pierda relevancia la crisis venezolana, como si ocurre, por ejemplo, en la agenda con otras crisis como la nicaragüense o incluso con la misma cubana que durante la segunda mitad del siglo XX tenía mucho cubrimiento, pero ya hoy es poco lo que se cubre la crisis cubana? ¿Cómo está incidiendo esta presencia de los periodistas venezolanos en el seguimiento que se hace a la crisis venezolana? Sí, no me asombra eso que cuentas porque, bueno, sabemos que pues la migración venezolana en Colombia es de las más numerosas, ¿no? Y quizás la cercanía cultural que hay con Colombia, el idioma, la manera de, digamos, esos vínculos de esa relación tan hermana, ha permitido que esto ocurra, ¿no? Y sí creo que la presencia de los periodistas en estos espacios laborales ha permitido que siga en la agenda, ¿no? El tema de Venezuela, por demás un tema de mucha relevancia también para Colombia, ¿no? No en vano está ahorita el presidente y el canciller tratando de establecer unos vínculos y una reunión al menos con Nicolás Maduro, porque sabemos que lo que suceda en nuestros países tiene un impacto muy fuerte en el otro, ¿no? Eso por una parte. Ahora, lo otro que también es bueno recordar es que ustedes no pueden olvidar que en Venezuela todos los medios colombianos están censurados. Yo me entero mejor donde estoy en este momento en Miami de lo que sucede en Venezuela que donde estaba allá. Porque allá no podemos ver ninguno de los canales colombianos, ni CNN en español, ni CNN en inglés, ni siquiera la Deutsche Welle recientemente también fue sacada del aire. O sea, el acceso a la información en Venezuela está completamente bloqueado. Y eso, por supuesto, que incide en la lectura que se puede hacer de la situación en Venezuela. O sea, los venezolanos están haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantenerse informados. O sea, tienen que recurrir a las redes sociales con lo que sabemos que eso implica, porque también son redes, son espacios muy intoxicados por la desinformación y la propaganda. Pero esos son los mecanismos y los mecanismos son eh, algunas ventanas que están quedando con los corresponsales extranjeros para poder tener una información. Pero hay un esfuerzo, se tiene que hacer un esfuerzo de unas dimensiones superiores para poder estar enterado de lo que pasa en Venezuela. Y eso es algo que hemos perdido profundamente este debate, tenerlo abiertamente en un canal de televisión, en una emisora de radio. Hemos perdido la posibilidad de llevar los temas nacionales a los debates públicos, a poder intercambiar ideas sin que eso signifique rupturas o signifique riesgos que te pueden conducir incluso a una detención arbitraria, ¿no? Entonces, creo que hay unas situaciones que están marcando la agenda informativa en Venezuela y que sí creo que hay una sensibilidad por parte de los periodistas cuando están en esos espacios, pero que no son tantos y sobre todo no se pueden ver allá, ¿no? Ahora, Prenela, recientemente se produjo ya digamos, una arremetida mucho más fuerte con el tema justamente de las redes sociales, siendo este como el último reducto eh, de libertad de expresión o de posibilidad, aunque ciertamente, como tú señalas, muy intervenido, muy manipulable, pero ¿qué queda allí para el ciudadano frente a esto? Es decir, ¿cómo queda algún espacio posible dentro de las redes sociales? ¿Cómo ves tú esta situación y cómo ves si tienes información de otras experiencias en otros países donde ha habido una restricción tan fuerte de las redes sociales? Bueno, yo creo que hay que aprovechar todos los espacios, sin duda alguna, ¿no?
Voy a ponerles un ejemplo de algo que estamos desarrollando, además lo desarrollamos con la colaboración de una organización colombiana como es Conectas, por ejemplo, ¿no? Ante la censura y ante el bloqueo de los portales informativos, creamos alianzas. Los periodistas venezolanos hemos aprendido a trabajar de forma colaborativa, a dejar de lado el tema del divismo, del ego, de esos valores o antivalores que están dentro del periodismo, para poder darle vida y oxígeno a la información. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos dos alianzas y nosotros estuvimos, por supuesto, trabajando con ellos de manera muy cercana, seguimos, y creamos La Hora de Venezuela y Venezuela Vota. Son dos iniciativas en donde más de 12 medios digitales, porque no existen prácticamente medios impresos en Venezuela, medios digitales independientes que están haciendo un trabajo periodístico de calidad, donde hay contraste, donde hay pluralidad, donde hay diversidad de voces, se juntaron para poder, desde cada fortaleza de cada medio, generar información y que esa información pasara por un hub, vamos a decir así, que era Conectas, es Conectas en Colombia, y de allí se hacen paquetes para que también lo usaran los medios extranjeros, los medios internacionales. Se unieron más de 20, 25 aliados internacionales que tomaban esa información de ese depositorio de información allí a la vista. Ningún periodista firmaba su nota, por ejemplo, solo se ponía el crédito del medio, pero la idea era que todos compartiéramos todo. O sea, que todos los medios tomaran la nota de la vida de Nos, de Historias que Laten, del Ujú. Pitazo, de Run Runes, de Tal Cual, de todos los medios que estaban en la alianza para replicarla, amplificar esa información y poder de esa manera informar. Incluso creamos unos avatares de inteligencia artificial porque en el momento dado estábamos notando que los periodistas tenían mucho miedo de salir a hacer cobertura, porque, bueno, porque los estaban identificando como blancos. Blancos para la represión. Entonces creamos pues estas figuras de avatares y ha sido de muy impacto. Y aquí las redes sociales han sido el éxito de todo esto, porque eso se ha distribuido por todas las redes sociales, por todos los grupos. Claro, el problema es que estamos en una lucha muy desigual, porque de la misma manera como nosotros estamos haciendo todo esto y estamos juntando y sumando usuarios y sumando seguidores de cada una de las páginas web, cada uno de los perfiles en redes sociales de estos medios, tenemos al lado un aparato comunicacional completamente monstruoso que tiene todo el mecanismo para hacer sus campañas de desinformación, de operaciones de influencia y de propaganda, y es muy difícil competir con eso, ¿no? Sin duda alguna. Marianela, precisamente te quería preguntar por eso. En medio de las dificultades, el periodismo venezolano ha demostrado grandes capacidades en periodismo de investigación, se ha convertido quizá en una de las dinámicas para poder presentar lo que está pasando en materia de corrupción en Venezuela, lo que nos contabas de los avatares, la participación de los jóvenes en los ejercicios de periodismo en los cuales un muchacho se sube a un bus y cuenta las noticias Sí. en Venezuela. ¿Cómo ha ocurrido todo esto en Venezuela y qué impacto está teniendo en la región? Hoy, por lo menos sé por el lado colombiano que muchos periodistas venezolanos le están enseñando a periodistas latinoamericanos a manejar la información en contextos complejos, en contextos como el venezolano autoritario. ¿Cuál ha sido esta dinámica que ha tenido el periodismo venezolano? Bueno, fíjate que sí, efectivamente, yo diría que en los últimos, casi todos estos medios digitales que están ahorita en la agenda, que además ya nos están calificando de ser medios de la ultraderecha, donde tenemos pues toda un papel en la teoría conspirativa que quiere imponer la narrativa chavista. Estos medios tienen entre 7 y 10 años más o menos de vida, ¿no? Y la verdad es que ha sido un renacer del periodismo. Por eso yo digo, mira, en las crisis pues siempre hay situaciones en las que se crece frente a las dificultades, ¿no? Y estos medios
Obviamente pasan por problemas singulares como es el tema del financiamiento, el tema de la sostenibilidad, pero están tratando y están logrando que el periodismo venezolano tenga un momento de mucho brillo. Yo creo que las mejores investigaciones y están destacándose en los premios internacionales han ocurrido en estos últimos años, en estos últimos 7, 10 años. Ha habido una capacidad de aprendizaje, de trabajar, como les decía, de manera colaborativa, de trabajar en investigaciones y temas transnacionales, en juntarnos con los distintos países. Si la corrupción tiene sus redes, pues los periodistas también tenemos redes, ¿no? Y de buscar, si me cierran la información dentro de Venezuela, porque ese es un tema gravísimo, pues busco el dato de rebote, busco por dónde me puede llegar ese dato, si se triangula la información con, no sé, Panamá, Miami, Bogotá, Madrid. O sea, hemos logrado, creo yo, y hay unas muestras claras de eso, de sobrevivir a la crisis y de hacer un gran periodismo que yo creo que está marcando un momento importante en la historia del periodismo venezolano. Nosotros, ustedes lo saben, los colegas que están aquí, en el año 2002-2003, cuando hubo muchísimas equivocaciones por parte de los grupos, vamos a decir, de la oposición, los periodistas nos costaba muchísimo llegar a los ámbitos internacionales y ganarnos el respeto de nuestros colegas, ¿no? Porque nos calificaban que estábamos completamente cooptados, que estábamos siendo parte de la dinámica política, que estábamos siendo más militantes y activistas que periodistas. Y mira, eso hubo que desmontarlo con gran periodismo. Eso hubo que desmontarlo y volverlo a armar esa estructura desde cero, con gente nueva, con gente que quería hacer un periodismo diferente, con el periodismo de investigación, con el trabajo del periodismo de datos. Ante el cierre, por ejemplo, de las cifras que hemos hecho los periodistas, hacer las bases de datos. O sea, está Monitor de Víctimas, que hace todo el levantamiento de la data de homicidios y muertes violentas. Nosotros creamos Poderopedia y Vendata para abrir data pública. O sea, hemos tenido que inventárnosla porque de allá no nos va a venir. De allá no nos va a venir nada fácil, ¿no? Bueno, E incluso a veces la bueno, innovación es ir a lo más antiguo, como el periodismo offline, por ejemplo, con el Bus TV, que fue lo que tú contaste, ¿no? bueno, muchísimas gracias a Marianela Balbi por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también en nuestras redes como las del portal del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en lasillavacía.com. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias a ustedes.